Muy bien, pues aquí estamos nuevamente con Rodrigo Toledo. Este fin de semana fue excelente, tuvimos una hermosa predicación, un hermoso servicio. Y como saben, estamos en esta serie que tiene la pregunta, ¿el 10%? Hablando de la ofrenda. Y muchas de las personas que están hablando de ofrendas ya están haciendo esta pregunta, ¿tengo que dar el 10%? Y recuerden que esta serie está planificada para que en 6 semanas podamos ir construyendo los temas. Por eso el domingo, dentro de las comunidades bíblicas, que es nuestra escuela dominical, así les llamamos, varios de nuestros hermanos ya están preguntando, pero pastor, ¿tengo que darlo a la iglesia? Pastor, ¿es el 10% o puedo dar menos o puedo dar más? Y ya se empieza a notar un poco la inquietud, ¿no? Como que quieren que en un sermón o en 2 podamos darles toda la información o contestar preguntas de forma rápida, pero no, la verdad es que vamos despacio, vamos armando todo el contenido, porque las verdades bíblicas están fundamentadas una tras otra, y es lo que estamos haciendo ahora. Recordando solamente qué es lo que hemos hablado. Dios es el dueño de todo. No somos dueños absolutamente de nada, sino solamente administradores. Y este domingo, Rodrigo habló acerca de... El diezmo. El 10%. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo estuvo el bosquejo, el sermón y las aplicaciones que nos diste? Sí, bueno, fue como dije en la predicación, una predicación difícil para mí porque... como es historia, como tengo que hablar del Antiguo Testamento, entonces es complicado hacerlo sin que la gente se duerma. Siempre es complicado esto. Pero lo que traté de hacer fue un panorama completo de la Escritura, comenzando desde el Antiguo Testamento, incluso desde Génesis, para ver cómo es el tema del diezmo, cómo se ha desarrollado, cómo se dio luego con la ley, y luego cómo aparecen estos principios del Nuevo Testamento, Jesús, y luego el Nuevo Testamento hablando acerca del diezmo. Así que traté de hacer este panorama, espero obviamente no va a ser muy profundo, pero espero sí haber recalcado algunas cosas importantes acerca de el diezmo. Y en primer lugar, lo primero que yo comencé dentro de mi estructura del sermón fue hablando acerca de desde dónde viene el tema del diezmo. Porque muchas veces hablamos acerca del diezmo, las iglesias piden acerca del diezmo, pero normalmente vamos a la ley. Y eso es lo que normalmente hacemos. Vamos a Levítico, vamos a Números y hablamos acerca de el diezmo instituido para el pueblo de Israel. Déjame decirte algo. Siempre cuando hablamos del diezmo, la respuesta común es, pero ya no estamos bajo la ley, pastor. Exacto. Y qué bueno que mencionaste que aún antes de la ley, es decir, con Abraham es donde vemos por primera vez esa ofrenda de traer el 10%. Así es, tal cual. Con Abraham, con Melquisedec, este ejemplo o este personaje un poco misterioso de la Escritura, pero vemos la primera presentación del diezmo por parte de Abraham con este Melquisedec, y posterior a eso tenemos a Jacob también. Y todo esto antes de la ley. Jacob también dando un diezmo o prometiendo un diezmo a Dios, pero era un diezmo más condicional. Si es que Dios, tú me cumples esto, yo te voy a dar mi diezmo. Por ende me enfoqué un poco más en Abraham y Melquisedec, también por supuesto en Hebreos que lo menciona, y vemos el panorama completo. Desde Génesis, incluso hasta Hebreos, tenemos lo que es el diezmo. Y posterior a eso ya entré con respecto al tema de Israel, como pueblo, como nación, y la ley que se entregó para el pueblo. Y en cuanto a eso, por supuesto que también tenemos muchas cosas que nos han inculcado de que realmente tiene que ser un 10%, ¿cierto? Y esa es la pregunta, ¿es el 10% así como en el pueblo de Israel? Pero recordando y viendo un poquito la ley, realmente no era solamente el 10%, sino que era mucho más. Hablando un poco ayer acerca del diezmo, el pueblo de Israel se le instituyó que dieran 3 diferentes diezmos, lo que constituye un 23.3% de los ingresos de las personas.
Entonces, si queremos ser apegados a la ley, como algunas personas quieren hacerlo, entonces tendría que ser 23.3% y no solamente el 10%. Porque ahí tenemos a los legalistas en potencia, ¿no? Que dicen, bueno, pero lo que Dios le había ordenado al pueblo de Israel es el 10%. Pero si hacemos un estudio más profundo, nos damos cuenta que es el 23.3%. Así es. Y ahí ya no nos gusta. Ahí sí que el 10% no nos gusta. Y luego imagínate el 23.3%. Sí. No, entonces, con respecto a la ley, realmente así estaba estipulado para el pueblo de Israel, pero dejé ese tema ahí, el Antiguo Testamento, solamente para ver que el diezmo es antes de la ley, ¿cierto? Aparece con Abraham, con Melquisedec, y tampoco es tanto el 10%, sino que era más de lo que se le había pedido al pueblo de Israel. Y luego de eso pasé al tema de Jesús, ¿no? Cómo Jesús abarcó el tema del diezmo. Él lo menciona 2 veces, en 2 casos específicos, y cómo también Jesús le da este sentido y empieza a cambiar el sentido de que no es tanto la ley que tiene que ser cumplida, para evitar eso que justamente decía, estas personas legalistas, sino que realmente era algo más del corazón, lo que Jesús estaba atacando. Y ponen los ejemplos de los fariseos, de los escribas, que diezmaban lo tan pequeño que era, pero realmente haciéndolo o dejando de lado las cosas más importantes. Así es. ¿No? Así que vemos que Jesús se enfoca mucho más en el corazón de la persona que estaba dando, más que realmente un monto específico, cumpliendo la ley específicamente, ¿no? como ese 10%. Y por último, finalmente ya, como en todo el Nuevo Testamento también, los principios neotestamentarios que nos dicen, da con generosidad, da con un corazón alegre. Y de nuevo, enfocado en el corazón, no tanto en el 10%, sino que realmente da con un corazón genuino delante del Señor. Así es decir, qué bueno poder ver toda la Escritura. Ofrenda, el 10% nada más, ¿no? Porque la ley, y otros, no, ya no estamos bajo la ley. Bueno, entonces vamos a ver toda la Escritura. Así es. Y el Señor Jesucristo y las cartas a la iglesia hablan de generosidad, de dar más allá de las fuerzas, de dar algunas veces sacrificialmente, que por cierto está dentro de la serie. Vamos a hablar de dar sacrificialmente, qué significa, qué no significa, porque hay quienes lo usan para mal. Exacto. Me gustó algunas ilustraciones que diste, y esta mañana lo estábamos platicando, ¿no? Mientras repasábamos el servicio. Hablabas de que el 10% nunca ha sido un estorbo. ¿Para quiénes? Para aquellos que ya están dando más del 10%. Los que dan de más no se quejan, ¿cierto? Siempre la queja que podemos tener acerca del 10% es cuando estamos dando de menos. Exacto. Claro, porque siempre estamos buscando, ¿hasta dónde doy? Claro, así es. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, incluso la viuda dio todo lo que tenía, y Jesús ve eso y le dice a sus discípulos, miren, esto es lo que el Señor está buscando, ¿cierto? Sí, las últimas, ya pasando al final del sermón, estas aplicaciones que yo un poquito daba, para que la gente se vaya con esto entendiendo de que realmente es un acto del corazón, un acto de gratitud, de generosidad y de agradecimiento al Señor, finalmente. Y cuatro aplicaciones yo dejé para que la gente, para que pudiéramos meditar al respecto de esto. En primer lugar es que tanto en el Antiguo Testamento las razones de por qué se daba el diezmo siguen aplicándose al día de hoy. Así que las personas que dicen, no, entonces yo no tengo que ofrendar, no tengo que dar nada, porque eso estaba en la ley. Mentira, porque realmente lo que estaba en la ley, en el Antiguo Testamento, la razón de por qué se diezmaba era para el cuidado del templo, para el cuidado de los levitas y para los necesitados. Y esas 3 cosas las seguimos teniendo en el día de hoy, ¿no? Tenemos pastores, tenemos el edificio donde nosotros estamos y también gente que está en necesidad. Rodrigo, a veces hay personas que ven el edificio y dicen, no, ustedes no necesitan nada, right? Así es. Que no, ¿para qué doy ofrendas? Y miren todo lo que... Pero nos olvidamos que hay que pagar un montón de cosas. El edificio no está ahí ya gratis, ¿cierto? Sí. Y eso va a ser un poquito del sermón siguiente. Sí, para no meternos en eso, pero yo también he escuchado eso, ¿no? Tienen tan grande edificio, no necesitan nada la iglesia, entonces no voy a ofrendar
realmente porque no hay necesidad en este lugar. ¿Sí? Pero es un tema que lo vamos a dejar ahí para, viene para adelante. La siguiente, exacto. Y otra aplicación que también que apunta realmente el Nuevo Testamento es que el diezmo revela lo que hay en nuestro corazón. Y de nuevo, es el corazón, las intenciones de nuestro corazón, lo que el Señor Jesús rescató y lo que todo el Nuevo Testamento, Pablo al escribirle a Corintios, rescata. Dar gozosamente, dar alegremente, y que no sea una carga para nosotros, que muchas veces puede llegar a ser. Dar con generosidad fue otra aplicación, y aquí está así el tema de el 10% entonces tiene que ser mi techo, o realmente es el piso de donde yo comienzo a dar. Porque muchas veces decimos, bueno, ya estoy dando mi 10%, entonces yo ya llegué a la meta, ya cumplí lo que tengo que hacer. Pero realmente tenemos que ver el 10% como un piso de donde nosotros comenzamos, y de ahí puedo seguir dando con generosidad. Y también va a ser tema de estudio para más adelante. Y en último lugar, imitar a Cristo como Él mismo se entregó por completo. Él no diezmó su vida, Él no solamente vino en porciones, sino que Él se entregó por completo por nosotros. Y de esa misma manera nosotros también damos con generosidad, dando sacrificialmente, así como Cristo mismo entregó su vida por nosotros. Así es. Y siempre que hablamos del diezmo en la iglesia es bueno poder recordar esto. Siempre que hablamos en las clases de membresía, siempre cuando mencionamos el diezmo o las ofrendas, siempre abarcamos 3 áreas, ¿no? Decimos, bueno, tu tiempo, tus talentos y tu tesoro. Y a veces hay quienes piensan, bueno, en mi tiempo, en 1/3, mis talentos otro 1/3, y entonces puedo dar 1/3 del dinero, como si todo eso fuera solo el 10%, ¿no? Claro. Importante aclarar que cuando hablamos de diezmo, nos vamos a ir enfocando más, es el área de las finanzas. Es decir, Jesucristo se dio todo en su vida, en su servicio, en lo que Él es, dio todo lo que Él tenía, multiplicó y lo demás, ¿cierto? Pero nuevamente, Dios es dueño de todo. Nosotros solo administramos dinero, vida, talentos, todo. Por lo cual, dar generosamente. Así es. Y dar generosamente implica todas las áreas de nuestra vida. Tal cual. ¿Cierto? Sí, y recordando un poquito lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Decía que tu justicia sea mejor que la de los fariseos. Por ende, el estándar para nosotros como creyentes es mucho más alto que los mismos fariseos, porque nosotros damos habiendo recibido tantas riquezas de Cristo. Y por ende nosotros podemos dar libremente, gozosamente y ricamente, en abundancia para la obra del Señor finalmente. Amén. Miren, los siguientes temas, y ya los hemos anticipado anteriormente, pero semana que viene vamos a hablar de trae el diezmo completo a la iglesia. Porque algunos preguntan, bueno, pero la iglesia, hay otras con necesidades. Vamos a ayudarte a entender de por qué traerlo a la iglesia. En quinto lugar, vamos a hablar de practica dar más allá. Así es. Cómo se ve el dar más allá. Y por último vamos a hablar de enfoquémonos en la gran comisión. Hay lugares, hay países, hay regiones donde el evangelio no ha sido escuchado ni siquiera, pero cómo la iglesia debe estar invirtiendo hacia esos lados. Así que, pues iglesia, síganos, vamos despacito, dando contenido, contestando preguntas. Así que siéntanse libres de hacer comentarios, de ponernos ahí sus preguntas o lo que les gustaría que hiciéramos énfasis. Pero aquí estamos, Rodrigo. ¿Estás disfrutando, no? Sí, totalmente. Y espero que la gente también esté disfrutando de la serie. Se levantan preguntas, comentarios, y eso es muy bueno porque nos motiva a seguir estudiando más las Escrituras. Así es, y seguimos aprendiendo, seguimos sacando de la palabra de Dios principios bíblicos para la iglesia y para nosotros en lo personal. Así es, amén. Así que bueno, gracias por seguirnos, estamos en contacto. Bendiciones, hermanos. Bye.